Ministerios Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Que Dios le bendiga, amado hermano. Gracias por permitirnos nuevamente poder entrar hasta la comodidad de su casa y que Dios hoy nos permita ser un canal de bendición para usted, ser un canal que pueda bendecirlo a usted y a toda su familia. Estos últimos tiempos que hemos vivido en este encierro forzoso que nos ha tenido, que ha estado el mundo, en el cual ha estado el mundo sometido, el apóstol nos ha estado enseñando acerca de las aves, ¿verdad? Las aves inmundas, las aves de los cielos. Y entonces hay un pasaje en la Biblia donde la famosa parábola del sembrador, recuerda usted, que dice el sembrador salió a sembrar y él lanzó la semilla sin límites. Él lanzó la semilla, por eso la semilla cayó en todo lugar, pero hubo un lugar donde fue robada y devorada esa semilla y fue por las aves. Por las aves. Entonces, yo quisiera platicar un poquito, no de las aves, sino de cómo se puede perder la semilla, ¿verdad? Que puede ser producto del trabajo de las aves de los cielos que andan robándosela. Pero yo quisiera que viéramos, por ejemplo, cuando el Señor habló de esta parábola, imagínese usted que los discípulos que estaban con Él no llegaron a comprender lo que Él estaba diciendo. Y entonces los tuvo que tomar aparte y explicarles la parábola. Y entonces los trae al discipulado y entonces allí les empieza a explicar. Miren, lo que significa la parábola es lo siguiente. Y era Mateo 13, 19, le empieza a dar la explicación y dice, sucede que a todo al que oye la palabra del reino y no la comprende. O sea, mire, si hacemos la analogía, esa misma parte, en la parte donde ya está hablando específicamente de la parábola, está diciendo que la dejan caer al suelo, es pisoteada, dicen algunos evangelios, las aves se la roban y la devoran. Pero una de las cosas aquí que permite que las aves, o puede ser el mismo trabajo de las aves que hacen con la palabra, es que no se comprende. Y entonces dice, sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende. Pongamos atención, no la comprende. Y no la comprende. Viene el maligno, le arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. Entonces lo que abre la puerta para que sea robada esa semilla es que no se comprende. Veamos, esta es la versión Corona de Jerusalén, pero esta otra versión, Castilian, dice, cuando alguien oye la palabra del reino sin profundizarla, entonces viene el malo y la arrebata. Entonces aquí vamos avanzando un poquito, es sin profundizar. Entonces el proceso de la comprensión debería ser el poder profundizar lo que se nos está enseñando. Mire, en lo natural no comprendemos la totalidad de las cosas que estamos percibiendo. Es tanta la información que un ser humano recibe que no comprende todas las cosas que están a su alrededor, todo lo que vive. Entonces yo le quiero hablar hoy de la comprensión. La comprensión es algo bien complejo, ¿verdad? Porque hoy que estamos en tiempo de clases, usted puede tener a sus hijos en su casa, estudiando y viendo todo su proceso. Y cuando nosotros vemos a un estudiante, necesitamos saber cuánto comprende. Y nos damos cuenta que los niveles de comprensión a veces son muy bajos. Pero esto estábamos hablando al nivel terrenal. Pero ya vio usted lo que dice en la explicación de la parábola del sembrador. Cuando no se comprende algo espiritual, la semilla que es la palabra del reino, entonces se puede ser arrebatada y robada. Entonces es bien importante comprender, es bien importante, amados hermanos, llegar a la comprensión de muchas cosas. Mire, aquí yo le tengo una definición de qué es comprensión.
bien así, breve. Dice que la comprensión, por lo tanto, es la aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento de las cosas. Mire qué interesante cómo dice esto. Es la aptitud. Esto es un concepto secular, ¿verdad? Del concepto comprensión. Pero lo que dice es que es una astucia, que es una persona que tiene astucia para usted, que tiene una velocidad tremenda para poder entender las cosas que están pasando, la información que está recibiendo. Él tiene poder de comprensión. Y en lo natural hay enemigos de la comprensión, ¿verdad? Y hay cosas que tenemos que comprender. Hoy vamos a hablar de algunas cosas que debemos comprender, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que comprender el propósito de Dios para nuestra vida. Importantísimo. Tenemos que comprender los milagros. Tenemos que comprender la palabra. Tenemos que comprender, por eso puse ahí comprensión de el propósito de Dios, comprensión de los milagros, comprensión de la palabra y comprensión de mis necesidades. O sea, tengo que tener la suficiente capacidad y astucia para tomar todos los elementos que están a mi alrededor y elaborar algo al pensamiento a través de la comprensión. Pero aquí estoy hablándole desde el punto de vista espiritual, cuando llegamos a comprender cosas espirituales que van a afectar nuestra alma, nuestro espíritu y aún nuestro cuerpo, y no necesariamente lo vamos a comprender con el intelecto, sino que se comprende con el corazón, con el ser interno nuestro. Ahora, enemigos de la comprensión, vamos así rapidito, ¿verdad? Y se parecen con lo que vemos en la vida educativa, en la vida normal. ¿Cuánto podemos comprender? ¿Cuánto podemos comprender? Por ejemplo, a veces no sabemos cómo leer, a veces no leemos bien. Por ejemplo, a veces nos cuesta comprender las instrucciones de algo, de una medicina, de un artículo que hayamos comprado, del shampoo que usamos todos los días y que dice ahí cómo se debe de usar, y no llegamos a comprender bien las instrucciones. A veces hay cosas que nos dificultan recibir algo nuevo, pero avancemos aquí, ¿verdad? Los prejuicios es algo que nos dificulta mucho comprender algo. Y el prejuicio es un conocimiento preconcebido, ¿verdad? Y a nivel de nuestro cerebro hay cosas que se fijan y a veces nos impiden avanzar en un tipo de conocimiento. Por ejemplo, si yo aprendí a escribir mal una palabra o a decirla mal, entonces va a ser bien difícil que yo corrija. Fíjese que me dificulta la comprensión de algo. Por ejemplo, ese ejemplo yo lo pongo a veces, varias veces, ¿verdad? Que, por ejemplo, si yo me acostumbré a decir una palabra mal pronunciada, como decir aiga en lugar de haya, ¿verdad? Me acostumbré y entonces de repente estoy leyendo en voz alta y estoy leyendo un texto donde dice haya pues en vosotros, ¿verdad? Y estoy estoy viendo lo que dice la palabra escrita, ¿verdad? Y dice haya, pero hay un prejuicio de conocimiento en mí que puedo estar leyendo haya, pero no lo llevo a comprender bien. Y entonces cuando lo digo haya pues en vosotros, pero ahí no dice eso. Pero el prejuicio me llevó a no poder comprender lo que estaba leyendo. La falta de atención es otro enemigo de la comprensión. Cuando estamos viendo y fijándonos en otras cosas, es bien difícil lograr la comprensión. Los distractores son otras cosas que es bien difícil para poner atención. A veces me dicen algunos chicos de colegio, me dicen, fíjese que mi mamá se enoja cuando estoy haciendo tareas solo porque me levanté a traer un lápiz, me levanté a traer una regla. Entonces yo le digo, ¿y no será que cuando te levantaste, porque solo por eso no te va a regañar tu mamá, no será que cuando te levantaste, fuiste, caminaste, viste qué estaba haciendo tu hermana, pasaste viendo un poco de televisión, te fuiste a ver que estaban jugando tus amigos allá afuera, te fuiste tal y tal cosa, y la cuestión es que regresaste media hora después con la regla o con el lápiz? ¿Será que eso fue? Y dice,
Tal vez sí, pastor, tal vez por eso fue que me regañó. Y la mamá me decía, si es que él se va, ya no vuelve, ¿verdad? Entonces, esos son distractores, ¿verdad? Lo que él pasó, como él no le cuesta mucho poner atención, cualquier cosa lo distrae. Y espiritualmente hay distractores que evitan que uno reciba la palabra. Y vamos a ir viendo un poco más. El orgullo también nos hace no comprender y no aprovechar que nos expliquen. Por eso a veces el Señor les decía a sus discípulos, ¿entendieron lo que les dije? ¿Entendieron la parábola de sembrador? Y ellos, si uno es orgulloso, le podría decir, sí, Señor, no hay problema, yo entendí todo, no hay problema, ya se me quedó. Entonces ellos decían, explícanos. Entonces los tenía que llevar aparte y les tenía que explicar poco a poco y varias veces lo que significaba todo eso. Pero esto es a manera de introducción. Y las aves del cielo, que es lo que le decía, las aves del cielo pueden usar un montón de artimañas para poder robarse la semilla que fue sembrada en abundancia. Ahora, ¿cómo se evalúa la comprensión? ¿Cómo sabemos si estamos comprendiendo? Bueno, vamos otra vez a la parte física, ¿verdad? Terrenal, de cómo se evalúa, y esto tiene una gran similitud con lo espiritual, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas de evaluar la comprensión, pero una de las formas como se evalúa es a través de la lectura. Leemos algo y hay que ver si entendimos o comprendimos todo el contexto de lo que leímos, todas las instrucciones, todo lo que dice ahí, a ver si los comprendimos, ¿verdad? ¿De qué evaluamos? Si comprendemos todo lo que nos rodea. Aquí la lectura, pero todo lo que nos rodea, lo que leemos. Usted no ha ido tal vez a hacer algún trámite, alguna institución, hay una fila de personas y están todos los anuncios, ¿verdad? Toda la instrucción, haga, esta cola es para tal cosa, esta fila es para tal cosa, y alguien pregunta y le dice, mire, ¿y aquí para qué es? ¿Y cómo se hace? Y usted le puede decir, mire, ahí está, sí, pero ¿cómo es? Explíqueme, porque a veces leemos y no podemos comprender bien. Y se evalúa a través de preguntas. La mejor manera es haciéndole a uno preguntas. ¿Comprendiste? Repíteme esto que estás diciendo, porque a veces uno dice, entra uno, de repente a mí me pasa, está un muchachito molestando en alguna clase y yo le digo, mira, pone atención, el maestro te está explicando. Eso ya lo entendí yo. ¿Ya lo entendiste? Sí, eso ya, olvídese, pastor, ya. Bueno, entonces, tenés la capacidad de pasar al frente a hacer uno de esos problemas, ¿verdad? Sí, yo puedo. A pasar, pues. Ya cuando está ahí, se da cuenta que no había comprendido por muchas cosas. Entonces, a través de preguntas. Entonces, vamos a ver aquí algunas cosas que tenemos que comprender. Y va a ver usted que es a través de preguntas que la gente, uno va entendiendo a veces un poquito más. Y vamos a hablar también de las ayudas ministeriales, cómo los ministerios nos ayudan a la comprensión de todas las cosas. Muy bien, comprensión de mis necesidades. Esto, vamos a ir rapidito, el tiempo avanza aquí como usted no se imagina, tan rápido. Pero ¿comprendes tus necesidades? ¿Comprendes de lo que tienes necesidad en este tiempo? Mira este ejemplo, Lucas 18, 41 y 42, dice, llega un ciego, el Señor va haciendo milagros, está caminando, está haciendo todo lo que Él hacía, y hay un ciego que empieza a gritar y empieza a ver cómo llega, tiene una necesidad, y entonces llega. A ver, ¿cuál cree usted que sería la necesidad de un ciego al acercarse al Señor? ¿Cuál sería la necesidad? Y yo sé que usted me va a decir que mire, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué el Señor le pregunta? Y le dice, ¿qué deseas que haga por ti? ¿Qué deseas que haga por ti? ¿No le parece que podría ser obvio? ¿Qué es lo que necesita? Y entonces Él le dice, que recobre la vista. O sea, Él tiene que ser consciente y comprender cuál es la verdadera necesidad. Y la verdadera necesidad es volver, recobrar, obtener algo de nuevo, algo que ya tenía, recobrar lo que se había perdido. Esto es comprender, Señor, perdí mi visión. Pero ¿quién dice eso si somos a veces bien orgullosos? Por eso le digo que es difícil la comprensión. Pero esta palabra hecha por el Señor, esta palabra dirigida, salida a lo más profundo de nosotros, ¿de qué tienes necesidad? ¿Qué quieres que haga por ti? Y el hombre se tiene que arriesgar
Porque entonces dice, Señor, yo quiero ver otra vez. Él era un mendigo. Él era un mendigo. Tenía la excusa infalible para pedir limosna. No miraba, no se podía valer por sí mismo. ¿Qué pasa? Por eso digo, la necesidad de él era recobrar. ¿Qué tienes que recobrar? ¿Qué tenemos que recobrar? No solamente yo quiero ver, yo quiero recobrar. Me di cuenta, comprendí que perdí algo. Comprendí que perdí algo. Y el recobrarlo venía con una obligación o con una responsabilidad. Él ya no podía pedir limosna nunca más. ¿Quién le iba a dar limosna a un ciego? Entonces, eso cuando él recibió la vista de nuevo, tuvo que hacer varias cosas, vio al Señor, pero tuvo que ir a verse a sí mismo, tuvo que ir a verse a un espejo, tuvo que buscar, ir a bañarse, a cambiarse. Dejó su trabajo de mendigo, terminó con una cobertura de mendicidad. Usted sabe que los mendigos se conforman con lo que sobra, con lo que queda, y alegan por todo lo que la gente les da. Hay un problema en su alma. Él quería dejar de serlo, volver a tener su visión y volver a valerse por sí mismo, volver a trabajar. Ya no podía ser mendigo. Entonces, la comprensión de mis necesidades. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? Que el Señor haga por nosotros. ¿Será que comprendemos nuestras necesidades? ¿Qué es lo que necesitamos? Bien, comprendiendo los milagros, le puse yo acá, comprendiendo los milagros. Miren, los milagros no se han acabado. Estamos en una época de milagros, gran cantidad de milagros, pero hay que entenderlos. Fíjese que hubo una multiplicación de panes. El Señor hizo la multiplicación, usted conoce ese pasaje de la Biblia. Hubo una multiplicación de panes. Y dice, más adelante ya terminó el gran trabajo de la multiplicación y va con sus discípulos. Y dice, Marcos 8:17, dándose cuenta Jesús les dijo, ¿por qué discuten que no tienen panes? Porque empezaron a hablar, no trajimos el pan, empezaron un problema. Aún no comprenden, ni entienden. Tienen el corazón endurecido y les hace referencia a la multiplicación de los panes. Entonces ellos no habían entendido que había un milagro de multiplicación. Mira, hermano, los milagros de multiplicación pasan todos los días. Todos los días. Si no prestamos atención, ellos tuvieron un problema, no prestaron atención. ¿Por qué? Porque estaban haciendo un montón de cosas. Ellos tuvieron que servir y hacer. Y ellos tenían estrés, tenían un problema de estrés. Y entonces no se dieron cuenta de cuál había sido el milagro. Mira, el milagro es, cuando preguntas, ¿y cuántos panes tenéis? Había que comprender que el Señor hace milagros a partir de cosas pequeñas, de semillas, de ofrendas muchas veces, de lo que uno sí tiene. Ese es un milagro. Ese es el principio del milagro, cuando uno no tiene y te piden que des algo. ¿Verdad? Como le pidió el profeta a la viuda. ¿Qué tienes? No tengo nada, pero dame de comer a mí primero y después miras qué haces. Parecía que le hubiera dicho, en tiempo de calamidad. Entonces había que dar. El Señor, el profeta en tiempo de sequía, ¿qué es lo que pide de ofrenda? Agua. Lo más valioso, lo más vital que había en esa época de sequía horrible era agua para derramarla en un sacrificio, en una ofrenda. Entonces eso es parte del milagro. A veces esperamos la multiplicación, pero tenemos que dar a veces algo para que empiece esa multiplicación. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, reposo. ¿Quieres ver multiplicación? Reposa. Si estás todo afligido, difícil. Tomando los 7 panes, después de dar gracias, da gracias. Mira, imagínate, primero hay que ver qué es lo que uno tiene, darlo, despojarse. Ese niño se despojó, joven se despojó. Había que estar en la grama. El lugar más tranquilo para una oveja es estar en la grama, en la hora de calor, buscar los pastos verdes y la frescura. Y no sé si usted ha estado en un día caluroso donde hay grama, ahí es fresco. Y se pone usted a una temperatura la temperatura que sea extrema, calor, está parado en la grama, a la sombra de un árbol, usted siente bien, mejor que tuviera aire acondicionado, siente una frescura tremenda. Entonces, parte del milagro es dónde estás. Lo vas a ver si estás reposado. Y dar gracias. Increíble, ¿verdad? Dar gracias. Señor, gracias. ¿Por qué? Porque tengo los panes y peces.
tengo panes y peces. Y entonces los levanta y da gracias y abajo se empieza a multiplicar todo, hermano. Todo. Este es tiempo. Yo he oído mucha gente que me dice, mire, pastor, se ha multiplicado, no sé cómo. Y a mí me gusta eso porque sí están comprendiendo. Porque hay otros que no, dicen, es que mire, apenas si viene tal cosa y ahora y esto, y no se están dando cuenta de la gran multiplicación que está viniendo sobre sus vidas, porque están afanados muchas veces. Vamos a ir avanzando, comprendiendo los milagros. Mira este milagro, es el de aquella viuda que va con el profeta, porque tiene deudas. Y entonces le dice el profeta, vamos a hacer un milagro, vamos a empezar el milagro. Tienes que entender que tienes que ir a prestar, pero no dinero, porque deudas ya tenés. Vas a ir a prestar algo, vasijas. Mire, regáleme, présteme una vasija, présteme una vasija. Amado hermano, para eso se necesita ser humilde. Se necesita ser humilde. Y entonces involucras a tus hijos en todo esto. Y les tienes que decir, bueno, vamos a recibir un milagro. Y usted sabe el milagro del aceite. Empieza a fluir el aceite, pero vamos al punto, entender el milagro. Mire, yo sé que estamos abordando algunos puntitos, no logramos comprender a cabalidad en este breve tiempo, pero a nuestra vida, mira lo que pidió ella. Yo tengo deudas, lo que tengo es un problema de deudas, ese es mi problema. Entonces, ¿para qué iba a ser el milagro? ¿Cuál fue el objetivo del milagro? Era pagar deudas. Entonces, lo que ella fue pidiendo fue hasta ahí. Yo quiero solo salir de mis deudas. Tremendo, ¿verdad? No se amparó en nada. Hoy hay muchas cosas donde la gente se puede amparar, leyes, estado de calamidad para no pagar. Y sí tienen cómo pagar, tal vez. Y se hacen, no puedo, y si quiero, como no me están generando mora, pago después. Y se olvidan a veces de este principio. El principio de ella, y que estaba enseñando a sus hijos, era paga. Y entonces viene la multiplicación de aceite, y entonces le dice, ella fue y le dije, y entonces le dice, ve, y él le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda. Vas a ir con tus hijos y les vas a enseñar a pagar las deudas. Entonces lo que ella recibió, es que eso fue lo que pidió. Ella quería pagar sus deudas. Pero Dios siempre da más. Pero mira, le dice, y vive con lo que te quede, de lo que te quede. Es una prueba ese milagro. Ese milagro es una prueba. Te voy a dar para pagar las deudas. Y ella tenía que ver si pagaba las deudas. O podía, bueno, ya tengo todo este dinero, vámonos muchachos, vámonos a otro país, vamos a otro lugar, no pagamos las deudas que tenemos y nos vamos de exiliados o nos vamos de refugiados o nos vamos huyendo, qué sé yo. Pero no paguemos las deudas. Pero el principio, para que ella entendiera que había lo que pasó, era que estaban enseñándole, paga tus deudas. De esto podríamos predicar cuántas deudas son las que hay que pagar, ¿verdad? Pero enséñale a tus hijos. Y si lo haces, vas a vivir con lo que te quede. O sea, la multiplicación no iba a terminar nunca en su vida. Nunca, porque iba a pagar las deudas y con lo que le quede, yo creo que eso que le quedó para poder vivir ella y sus hijos después, haber sido un montón, o se le seguía multiplicando. Bueno, sigamos adelante, amado hermano, comprendiendo milagros. Este es otro milagro que bien tremendo, porque este es el oficial del rey que le pide para que no muera su hijo. Dice, y el oficial del rey, Juan 4:49 en adelante, dice, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba, sus siervos salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Y respondieron, ayer a la hora séptima se le quitó la fiebre. Entonces él comprendió que fue a la hora que el Señor le dijo, vete, tu hijo está sano. Hizo una pregunta, mire, él creyó. Digo, yo creo. Y el Señor le dijo, vete, tu hijo está sano, vete. Y él lo creyó la palabra. Pero él corroboró para lograr la comprensión de semejante milagro.
tuvo que preguntar, mira, ¿y a qué horas se sanó? A tal hora fue, a esa hora, a la hora séptima, se le quitó la fiebre y entonces se dio cuenta, comprendió, a esa misma hora, me dijo el Señor. Entonces lo pudo testificar aún más, comprendiendo más este milagro. ¿Y sabe qué pasa? Cuando comprendió eso, que él y toda su casa creyó. Entonces a veces tenemos que ver milagros y hacer como que ir uniendo aún más cosas de las que pueden estar pasando, de cómo fue que el Señor en este momento me dijo esto y comprendo esa bendición en mi vida. Algo te puede estar diciendo el Señor hoy te puede estar diciendo, este día te puede decir algo el Señor y tú lo recibes con la palabra y el día de mañana vas a ver la respuesta y tú puedes preguntar, ¿y a cómo a qué hora empezó la respuesta? ¿Y cómo a qué hora? Fue como a esta hora que estaba recibiendo esta palabra, yo la creí y la puedes trasladar a tu gente y tu gente cree porque está viendo algo que está comprobado, que lo llegaste a comprender más aún. Amén. ¿Qué le parece? Seguimos adelante. La comprensión del propósito de Dios, algo que como cuesta. Pero cuando lo logramos, lo hacemos de una forma, pasa algo en nuestras vidas. Mas ellos, Miqueas 4:12, mas ellos no conocen los pensamientos del Señor ni comprenden su propósito. Con ese pedacito me voy a quedar. Es necesario entonces comprender el propósito de Dios, comprenderlo. Bueno, ¿qué es lo que estás viviendo? ¿Entiendes, comprendes el propósito de Dios de todo lo que estás viviendo? Porque si no lo llegamos a comprender, corremos un riesgo y es que nos amarguemos. Génesis 45 del 4 al 8 nos habla de la historia de José cuando se encuentra otra vez con sus hermanos. Usted sabe, podemos resumir la vida de José. Se lo llevó el río, resumido, desde jovencito. 17 años y empiezan todas las cosas. Ser el hijo consentido se vuelve siervo, lo acusan, lo meten a la cárcel. Dios mío, 13, 14 años creo que fueron de estar viviendo una situación difícil hasta que logra prosperar en Egipto. Cuando logra prosperar en Egipto, él dice, tiene un hijo, y le pone Manasés, que significa olvido. Y entonces el Señor me hizo olvidar mi aflicción, pero no había comprendido. Él estaba pidiendo el olvido sin la comprensión. Y entonces haber estado tranquilo, decir, ya me olvidé, ya no me acuerdo de estos bandidos que me entregaron, aquí estoy bien, soy el segundo en el reino, soy como el papá de Faraón, todos me hacen caso, estoy bien, estoy casado, tengo dinero. Terminando tal vez de decir eso y empieza a ver que se asoman unas personas, son sus hermanos los que lo traicionaron. Y usted sabe todo el proceso que él tiene y va comprendiendo. Y dice, y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y les dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Imagínense cómo se sintieron los hermanos. Ahora pues no se pongan tristes, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Eso es comprender el propósito de Dios. Porque en estos años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Estamos en un tiempo difícil. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Mire esta última parte. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí. O sea, ustedes no fueron, sino Dios, el que me ha puesto por padre de Faraón y señor de su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. ¡Qué tremendo! Es que mire lo que les dice, ustedes no fueron. Pero a lo literal, ¿qué pasó? ¿Quién lo vendió? Sus hermanos. Tenían envidia, lo vendieron, lo querían matar primero, lo vendieron. Y entonces él llega a la comprensión. Mire qué terrible esto, qué terrible en el buen sentido de la palabra, pues, pero qué tremendo. Llegar a comprender que el que te hizo daño no fue él, sino que fue un propósito de Dios para que tú pudieras ser de bendición, tuvieras una bendición y fueras de bendición.
¿Cómo se comprende esto? Es un milagro. Porque si no, se amarga. Mire, los hermanos no lo comprendieron. No comprendieron que ellos fueron un instrumento de Dios y se sintieron culpables. Y cuando murió el papá, Jacob, más culpables se sentían. Jacob no lo entendió. Jacob no llegó a entender que su hijo que lo que él había sufrido, el dolor que había sufrido de perder a su hijo era para poder encontrar salvación después. No lo entendió porque cuando conoce a Faraón dice, mis peregrinajes sobre esta tierra, mi vida, son 130 años, pocos y malos. No entendió el propósito. ¿Cómo estamos viviendo hoy? En medio de todo esto, ¿entendemos el propósito? Porque mucha gente no lo está entendiendo. Y entonces puede hacer que pasen cosas tremendas. En el propósito de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Se acuerda usted que es cuando Pedro está orando y entonces el Señor le dice que coma y era comida que él consideraba inmunda? Entonces él dice, yo nunca he comido cosa inmunda, jamás. Y entonces tiene que estar que el Señor lo tiene que convencer. Mire la comprensión, el problema de Pedro en este momento es el prejuicio, un prejuicio religioso que él tiene bien arraigado. Pero Dios lo que quería era que entendiera el propósito. Por eso es, ahora entiendo, ahora comprendo. Hasta ahora comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que Él quiere que todo el que teme al Señor lo hace justo y Él lo acepta a todos, no importa si es judío, si es gentil, todo. Mire, hoy hay gente que dice que si uno no pertenece a tal religión no es salvo. Y otros que están regresando al judaísmo porque dicen que solo allí van a ser salvos. Y hay aves que están robando la palabra para que no comprendan que no es así, no es una religión, es el que se arrepintió y aceptó a Cristo. Y Él lo acepta a uno, lo hace nación santa, una nueva generación, una nueva raza, una nueva nación de reyes y sacerdotes, de redimidos. No es porque seas de X, Y religión, no, es tener a Cristo en tu corazón. Eso tenía que sacar de su mente Pedro, de su corazón, para poder comprender. Le costaba un poquito a Pedro, igual que a nosotros, pero comprendió que Dios no hace acepción de personas. Bueno, comprendiendo la palabra, dice, hay que entender la palabra y la palabra profética. Sabemos que la palabra profética es la que está escrita. No es una profecía que uno lee, es la palabra escrita. Y entonces aquí dice Lucas 24:25, el famoso pasaje de aquellos hombres que van a Emaús, y les dijo, oh, hombres sin inteligencia. Mire cómo habla el Señor, ¿verdad? Hombres sin inteligencia, ininteligentes. Y tardos de corazón para creer todo lo que vaticinaron los profetas, la palabra profética. Ellos la leían, pero como tenían un problema de inteligencia espiritual, porque su corazón estaba endurecido. No podían entender. Otra versión dice, tan tontos son que no pueden entender. ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron, para no creer todo lo que enseñaron? Les cuesta entender lo que enseñaron los profetas, eso es lo que dice cuando dicen lentos. Les cuesta entender lo que enseñaron los profetas. Y entonces lo que dijeron los profetas, que iba a venir el Cristo, que iba a padecer, todo lo que habló Isaías, todo lo que habla los salmos, todo lo que dice, les cuesta entender. Pero ¿saben por qué? Porque ellos tenían un distractor. El distractor era la política. Ellos esperaban a un Cristo político, a un Mesías político, a un Mesías que les devolviera lo que habían perdido, su libertad, su poder, su economía, todo. Ellos estaban en un medio de algo que ellos no entendían, y todo lo que querían era una salvación. Lo que querían era dejar eso, y no entendieron que había un propósito de Dios. La palabra estaba ahí, era profecía. Mire, hoy en día hay gente que dice, no hombre, no se preocupe, esto que está pasando va a pasar, y ahorita lo que hay que hacer es fortalecer a la gente, que se levante, darle fortaleza, palabras de ánimo, pero no dice. Y entonces cuando ven que las cosas no mejoran necesariamente, que no hay modo que levanten este problema que estamos viviendo, entonces se pueden llegar a amargar, y es porque no han comprendido que la palabra habla de estos tiempos. Yo vi a un personaje que pues tiene su opinión, ¿verdad?, de lo que está pasando, y tiene una influencia con jóvenes también, y dice, pero yo no sé por qué tanta bulla hacen de que son los últimos tiempos y que ya viene el Señor, si no es para tanto. Y él dice,
el Señor Jesús dijo, yo la hora no la sé, ni solo el Padre la sabe. Y Jesús no está estresado pensando en que van a ser los últimos tiempos. Y yo digo, Dios santo, ¿no comprende la palabra? ¿No comprende la palabra profética se está cumpliendo, la profecía escrita se está cumpliendo, que habla de la venida del Señor? No comprende. Y entonces, como no comprende, va a ir en el camino de Maús y se le va a pegar gente que no comprende y van a ir todos frustrados por no comprender. Entonces allí el Señor les habla y les da Santa Cena. La Santa Cena abre sus ojos. Cuando abren sus ojos es cuando pueden ver, obviamente, pero pueden comprender. Porque tenían un problema de índole de un distractor que ha venido sobre la cristiandad, y es el querer tener el reino ya. Doctrinas distractoras. Ellos quieren tener el reino, quieren tener todo bajo control, ellos pensaban llegar al poder. El error de Judas, el error de todos los que querían eso. Ese era su error. Por eso no entendían. Ayudando a comprender. ¿Qué necesitamos? Ya vieron, las preguntas nos ayudaron un montón para comprender. Mire esto. Segundo libro de Reyes 6:16. No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. El profeta hablándole a su criado en medio de un problema, rodeados por enemigos. Y el otro estaba asustado, pero el profeta estaba tranquilo. Y entonces le empieza a decir, mira, tranquilo. Eliseo le empieza a hablar, tranquilo. No entiende el siervo por qué su señor está tranquilo. Y es porque él comprendía algo. Y entonces dice Eliseo, oró Eliseo. ¿Sabe qué nos va a ayudar? A comprender que ore por nosotros un ministro. Este era un profeta que ora. Y dice, oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró. Cuando esa palabra miró, dice, es un sinónimo de comprender. Porque entonces pudo ver todo el panorama, pudo tomar todo lo que estaba a su alrededor, pudo ver bien, pudo hacer un proceso de comprensión espiritual y vio que eran más los que están con él que los que estaban en contra. Es una oración de un profeta, de un ministro que dice, abre Señor los ojos, y que el Señor abra nuestros ojos y podamos ver podamos ver tú y yo en medio de lo que estemos viviendo, que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros, en medio de noticias, en medio de que están administrando miedo, en medio de todo eso, que uno pueda estar tranquilo y decir, no, si los que están conmigo son más grandes. Mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. El Señor mandó ángeles, y poder ver el mundo espiritual y comprender las cosas espirituales que se mueven a favor nuestro en los diferentes ambientes. A favor nuestro. Que hay ángeles, que tú comprendas que hay ángeles guerreros alrededor tuyo cuidando tu casa. Que hay moveres espirituales que van a tocar corazones de personas para que te bendigan, para que te ayuden, para que abran una puerta. Eso es la comprensión, pero a través de una oración que hace que abramos nuestros ojos. Y cuando se acercó, Hechos 8:30, famoso pasaje, para ver un hombre humilde ante la comprensión. Cuando se acercó, escuchó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿comprendes lo que lees? ¿Qué le parecería a usted si usted está leyendo su libro X? Y usted está con sus lentes y toda la cosa y con cara de intelectual, y viene alguien y le dice, mire, y usted entiende lo que lee, y usted sabe qué es lo que dice ese libro. Y este hombre era un hombre instruido, y él le dice, no. Por eso le digo, el orgullo a veces nos hace que pensemos, que demos apariencia que entendemos, pero este hombre dijo, no, yo no entiendo. ¿Cómo podré comprender a menos que alguien me instruya? Necesito a alguien que me instruya. Entonces viene Felipe y le empieza a instruir. Este hombre no era cristiano, pero tal fue la instrucción de este evangelista, maestro, un maestro de la palabra, que podía trasladar esa enseñanza al nivel evangelístico, porque el etíope no era cristiano. Pero mire el impacto de semejante enseñanza
que él comprende, porque él pregunta, ¿de quién está hablando Isaías? ¿De él mismo o de alguien que va a venir? Entonces él les empieza a dar testimonio de Jesucristo con lo que estaba en Isaías, y de ahí se va hasta el tiempo nuevo y hasta el tiempo actual que estaban viviendo en ese momento. Y entonces él acepta a Cristo. Le habla del bautismo en agua. Y al hablar del bautismo en agua, él pasan por un lugar donde hay agua y dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que me bautice? Nada, le dice Felipe, lo bautiza y se va. Qué tremendo poder comprender la palabra de tal forma que uno puede tomar decisiones. Y a veces uno puede impedir, o hay gente que puede impedir que alguien no se bautice, que primero tiene que saber tal cosa, primero tiene que estar casado, primero tiene que arreglar cosas de su vida y hasta después. No, la comprensión. A veces ponemos esos requisitos porque no comprendemos, pero la comprensión de este hombre fue: en este momento me convierto, me voy a bautizar. Tremendo, la comprensión. Cuando alguien comprende. Yo conozco gente que se ha convertido porque llegó la comprensión espiritual, ¿verdad? Es un choque. Y no le importa lo que diga su familia, ellos de repente llegan todos mojados porque se fueron a bautizar. Y todos dicen, ya te bautizaste, ya te volviste a esa religión. Ya. Yo comprendí que Jesucristo vino por mí, que padeció y me convertí, que lo próximo era bautizarme, me bautizo y aquí voy, y puede ir estilando. ¿Cuánta gente nos ha tocado a nosotros bautizar? A veces de otra ropa y que le urge bautizarse y que quiere tal cosa porque llegó a comprender la palabra. Pero aquí hay alguien que le ayuda, es un evangelista, pero es un maestro. Para entender necesitamos maestros de la palabra. Imagínense qué maestro para poder bajar semejante cantidad de conocimiento a través de la unción del Espíritu Santo para que se convierta una persona, hablándole palabra. Ahora en este tiempo se quiere convertir a la gente usando estrategias humanas. Pero mire, Felipe usó una estrategia sobrenatural. En primer lugar, le tuvo un traslado horizontal de un lugar a otro y apareció ahí donde estaba. Imagínense qué sobrenaturalidad y poder hacer que se comprenda. Vamos a ir avanzando porque el tiempo ya pasó. Y este es Pablo orando. Él ora para que los ojos de vuestro corazón sean iluminados y así puedan comprender. Mire la cobertura apostólica. La cobertura apostólica, hermano. A veces no se comprende que es realmente una cobertura. Ya hablamos de profeta, ya hablamos de maestro, evangelista. Pero aquí es el apóstol orando para que se abran los ojos y nos pase las de Giesi, que al abrirlos comprendemos. Y al comprender, hacemos lo que hizo el etíope, actuamos y hacemos cosas. Entonces, que sean iluminados y puedan así comprender cuál es la esperanza de su llamado y cuál es la riqueza de la gloria, de la herencia de Él para los santos. Mire lo que se va a comprender para cuando se abren los ojos por la oración del apóstol. La esperanza de su llamado. Sabemos cuál es la esperanza del llamado. Las riquezas de la gloria y la herencia de Dios para nosotros. Estos son tres temas que podríamos estar ahí, y ya nos ha enseñado el apóstol, por ejemplo, de las riquezas de su gloria. Incluso se hizo una revista hablando de las riquezas de Dios, las verdaderas riquezas, la riqueza de su bondad, en fin, todas las riquezas que uno logra comprender que hay para nosotros, la herencia de los santos, de Dios para los santos, la herencia de los siervos de Jehová, las herencias que tenemos, pero es a través de una cobertura apostólica. Necesario estar cubierto bajo el manto apostólico, necesario, ayudando a comprender. Seguimos, Pablo, mire esta administración apostólica de un apóstol del calibre de Pablo. Por eso es que es tan necesario, amado hermano, tener apóstoles. Es tan necesario. Por eso hay un ataque tan grande contra los apóstoles, enorme. Porque si no tenemos estas ayudas para comprender los ministerios, entonces las aves van a pasar
y se van a llevar la semilla y la van a devorar. ¿Por qué? Porque como no tenemos quien nos ayude, hacemos lo que dice esa parábola, que se cae la semilla y es pisoteada. O sea, la semilla cae en el camino, pero es pisoteada. Se pega a la tierra, a lo terrenal, se quiere hacer humana, se quiere hacer con bases humanistas, de buenas intenciones humanas. Y entonces, como fue pisoteada, se la llevan las aves. Pero cuando estamos cubiertos, amados hermanos, cuando estamos bajo esa cobertura preciosa, pasan cosas maravillosas. Efesios 3:1. Por este motivo, yo, Pablo, soy prisionero de Jesucristo, de ustedes, a favor de ustedes, los gentiles. Si han escuchado respecto a la administración de la gracia de Dios que me fue conferida para ustedes, porque mediante revelación me fue dado a conocer el misterio, como les he escrito brevemente, para que al leerlo sean capaces de comprender mi conocimiento, que es por el ministerio de Cristo. Mire, con esto vamos a ir finalizando, pero ¿recuerda usted cuando le pregunta a Felipe al etíope, ¿comprendes lo que lees? Y el etíope le dice, no comprendo, no le atino. Y él explica, pero acá, como ya oró, Pablo oró, yo pido que se abran los ojos de vuestro entendimiento. Pero aquí lo que dice es, porque yo les voy a escribir. Yo les voy a escribir. Y escribió las cartas que están en la palabra. Les voy a escribir. Y ustedes, al leerlo, van a ser capaces. Van a tener esa astucia que hablamos al principio, de comprender mi conocimiento. O sea que al escribir, Pablo lo que estaba trasladando era la revelación que había tenido del Señor, el conocimiento, lo está dejando plasmado. Nosotros ahora lo leemos y tenemos la capacidad de comprender lo que está escrito. Y entonces tenemos como que ese vínculo con el apóstol Pablo y comprendemos su conocimiento. Qué tremendo. Comprendemos lo que Dios le dio a él. Por eso, mire, cuando él habla de la Santa Cena, dice el apóstol, yo recibí del Señor esto, que el día que fue entregado, y empieza a hablar de la Santa Cena. Y nosotros vamos viendo y al leerlo, al estudiarlo, vamos comprendiendo la profundidad de lo que le enseñó el Señor para la Santa Cena. Lo vamos a ir comprendiendo, llevamos años nosotros, gracias a Dios por su misericordia, que en todos los cultos de Santa Cena hay una enseñanza acerca del pan, del vino, de la Santa Cena. Y no termina. Ahí sí que parecen la multiplicación del aceite. Como siempre hay vasijas, siempre va a haber revelación, siempre hay una vasija dispuesta, vacía, que quiere comprender, va a haber ahí la revelación y va a entender. Entonces, mire qué tremendo esto. Es una invitación también a leer, ¿no? Esa es una invitación a leer. Pero aquí me voy a quedar, Lucas, es la historia del hermano del pródigo, que cuando va y oye la fiesta, pregunta, ¿qué está pasando aquí? Y luego le contestan, tu hermano que regresó, y entonces se hizo un banquete. Entonces se amargó. Él se amargó, ¿sabe? Que todo lo que alegó y toda la cosa, pero a veces siempre le pasamos el tráiler a este hermanito, ¿verdad? El hermano del pródigo, qué pura lata y todo. Pero nosotros que también somos sus hermanos, alegamos, ¿verdad? Pero mire el padre. El padre se va y entonces le empieza a hablar. Y entonces le empieza a hablar, mira, ¿por qué a mí nunca me has dado tal? Le empieza a preguntar, ¿por qué a mí nunca me has dado? ¿Por qué a mí nunca tal cosa? ¿Por qué a mí tal otra? Y entonces le dice, vení para acá, te voy a hablar. Tu hermano estaba muerto. O sea, no estoy celebrando porque tu hermano haya regresado, no, estoy celebrando porque tu hermano estaba muerto y ahora está vivo. Este es un padre, solo un padre
se puede sentar con un hijo malcriado, amargado y explicarle para que comprenda. Ese es un pastor. Ese tiene que ser un pastor el que se sienta con uno y le explica. Mira, lo que pasa es que este estaba muerto. Se fue de la casa, era mi hijo, se fue, ahora está regresando. Y con aquel amor que le habla, mira, mi hijo, si todo lo que hay aquí es tuyo. Es tuyo, tú puedes hacer esto, tú eres mi hijo el que se quedó. Entonces un pastor explica y a veces los hermanos nos enojamos y dicen, ¿por qué le tiene tanta paciencia? ¿Por qué el pastor? ¿Por qué es pastor? Y entonces ayuda a comprender la situación de los hermanos, nos ayuda a comprender. Entonces, amado hermano, necesitamos comprender para guardar y atesorar la palabra, que no se pisotee y que las aves del cielo no se la lleven. Comprender de tal forma que no solo comprendemos la palabra, sino todo lo que está alrededor, nuestra vida, lo que estás viviendo, tus necesidades, los milagros que estás viviendo y entender la palabra, nuestra comprensión alrededor de toda nuestra vida, de nuestra existencia, para no amargarnos, porque entonces no damos fruto otra vez. ¿Sí? ¿Le parece? Si le damos gracias al Señor, oramos y cerramos acá. ¿Le parece? Bueno, cierre sus ojitos. Padre Santo, gracias. Gracias, infinitas gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Gracias, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu paciencia, te damos gracias por esa unción quíntuple que has dejado para que podamos comprenderte a ti, comprender lo que nos rodea, comprender tu palabra. En nombre de Jesús, gracias. Te damos gracias. Te pedimos que esa administración venga sobre nosotros y sigamos comprendiendo, caminemos y así sea reprendida toda ave de los cielos que quiera robar nuestra palabra, nuestra bendición, nuestra semilla, nuestra bendición que tú nos has mandado. En nombre de Jesús te pedimos también por los que vuelven a casa, para que comprendan que este es su sitio y tienen que volver. En el nombre de Jesús, para los que se van a convertir, toca su corazón, Señor, toca sus corazones, que se conviertan. A los que están enfermos, que sean sanados y que podamos ver cosas maravillosas. En el nombre de Jesús, recibe bendición en tu casa, amado hermano. Recíbela en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga con sobreabundancia. Nos vemos pronto. Ministerios Ebenecer presentó Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.